Hace, y qué rápido ha pasado el tiempo, y hace como 10 años atrás más o menos, estábamos viviendo en una zona de Surco y una amiga, una amiga de años dentro del cristianismo, se había enterado que mi esposa Rocío era nieta de judío y por lo tanto ella era judía. Entonces ella le contó a una amiga suya y su amiga, ay, hay que invitarla a una reunión de una maestra que quiere conocerla porque ella enseña todas las cosas judías y todas las cosas basadas en el hebreo, pero en el entendimiento del Nuevo Testamento, pero a la luz del idioma hebreo y que que el otro. Y la cuestión es que nos invitaron para un viernes en la noche. Yo no sabía por qué las reuniones eran los viernes en la noche, pero después me di cuenta de que es cuando empezaba el Shabbat. Entonces nos invitaron a esa reunión, que bien difícil que nosotros vayamos a una reunión de un grupo X, pero bueno, nos recomendó esta amiga, que su amiga le dijo que nos pase la voz, y quedaba coincidentemente como a 2, 3 cuadras de nuestra casa. Entonces solamente tuvimos que cruzar una avenida y llegar fácilmente a pie. Entramos a la reunión, nos recibieron normal, en una reunión también en una casa, podría parecer algo parecido a esto, excepto que algunas personas de las que apoyaban estaban vestidas con un ropaje que se veía un poco peculiar de repente, no muy normal, no era la ropa cotidiana. Y la persona que llevaba a cabo la reunión sí ya tenía como una especie de túnica. Y empiezan la reunión con unas alabanzas y ponían las alabanzas y algunas canciones mezclaban español con hebreo y bastantes canciones de Paul Wilbur, que tiene un estilo mesiánico, un toque, ¿no? Un sonido así un poco místico. Y Paul Wilbur tiene canciones bonitas, pero ahí mezclaban un poquito de letras en español con letras en hebreo. Y en plenas canciones por ahí le pasan la voz a un hermano y un hermano se para con un cuerno de carnero medio enrollado y el sonido del shofar en plenas alabanzas. Y bueno, hasta ahí estaba todo bonito y la maestra se autodenominaba Moriá o algo así. Morié creo que es el femenino de Moré, el femenino de Morá en hebreo, que significa maestro, maestra. Y se autodenominaba así y empieza a dar una charla sobre el tema de las fiestas de las trompetas. Creo que ya venía el tiempo del Yom Kippur, no, tenía su nombre, no era el Yom Kippur, era bueno, que equivalía a la fiesta de las trompetas, que está en las escrituras, y da toda una explicación basada en la traducción, en el hebreo original y en el significado de las palabras, y todo era muy interesante, de verdad que era cautivante escucharla. Hasta que en un momento determinado dijo que todos aquellos que no practican las fiestas judías no van a ser llevados por el Señor cuando Él venga. Porque practicar las fiestas judías significa estar listos, preparados para recibir al novio cuando venga por la novia. Y entonces, cuando dijo eso, de que aquellos que no practiquen las fiestas judías, que son varias fiestas, son como 7 fiestas en el transcurso del año, y que en Israel antiguo todos peregrinaban hacia Jerusalén cuando eran las épocas de las fiestas. Jesucristo mismo peregrinaba a Jerusalén desde Nazaret, donde vivía con María y con José, iban hasta Jerusalén cuando era la Pascua, cuando era Pentecostés. Pero dice que en la actualidad aquellos que, llamándose cristianos, no practican las fiestas judías, los que no practican las fiestas, cuando venga Jesús por su iglesia, no van a ser llevados. Entonces llegué a una conclusión y le dije a Rocío, entonces, para ser salvo, tengo que creer en Jesús y practicar las fiestas judías. Y ahí de inmediato me di cuenta que era un evangelio diferente, por una sutileza. Entonces, bueno, nos paramos, nos despedimos amablemente y nos fuimos de ahí para nunca más regresar. Y desgraciadamente en el transcurso de los años hemos tenido algunas amistades que han caído en grupos de este tipo o aún algunos más fanatizados, porque en los grupos mesiánicos hay grupos aceptables,
Los judíos mesiánicos son nuestros hermanos en Cristo, son judíos que se han convertido al cristianismo, pero como eran judíos, siguen practicando las costumbres judías, y eso no está mal. Pero hay personas que no siendo judíos se creen judíos y quieren judaizar a los creyentes cristianos y creen que tienen la misión de que los creyentes cristianos practiquen la ley de Moisés y la circuncisión y todo lo que está en la ley de Moisés y guardar el Shabbat, sobre todo guardar el Shabbat, y se matan publicando por Facebook. Ustedes no son los verdaderos cristianos, guardan el Shabbat y que esto y que el otro, y critican a los cristianos. Cuando está bien claro en las Escrituras, ¿no? Que nadie te inquiete por fiestas, por días de reposo, etcétera. Todo eso es sombra de lo que va a venir, y Jesucristo ya lo cumplió todo. Pero bueno, el asunto es que si para tener una buena relación con Dios tuviéramos que cumplir con todos los 600 y pico mandamientos que hay en la ley de Moisés, ¿esas serían buenas noticias o serían malas noticias? Pero en el Señor hay buenas noticias. Así que Pablo ya ha desarrollado ampliamente esta idea. Todos los seres humanos, tanto judíos como no judíos, todos han pecado y nadie se puede justificar ante Dios por cumplir con la ley o por ser muy religiosos. Así que ya después de haber visualizado ese panorama sombrío, ahora sí vamos a ver esta luz de esperanza que no depende de esfuerzo humano, sino de lo que Dios ha hecho para que las personas podamos alcanzar la salvación y podamos ser justificados ante Él. Ahora sí vamos a Romanos capítulo 3, versículo 21. Todos hemos pecado. Ese fue el tema la semana pasada. Romanos 3, 21. Ahí dice Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Ahora Pablo dice, pero aparte de la ley, pero ahora, aparte de la ley. En el versículo anterior, en Romanos 3:20, un segundito, salud. Romanos 3:20, Pablo había dicho que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y había dicho, eso era para romperle esquemas a las personas que tenían el concepto, sobre todo en el trasfondo judío, de que para poder justificarnos delante de Dios teníamos que cumplir con toda la ley. Pero Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y por los profetas. Y cuando Pablo dice aparte de la ley, no está diciendo, además de la ley también, no, o conjuntamente con la ley, no está diciendo eso, sino que está diciendo, aparte de la ley, ahí lo apunté, es el griego choris nomos, y la palabra choris en griego significa aparte, separado de, sin relación con, independientemente de. Y entonces, y nomos, que significa ley. Entonces, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y por los profetas. Entonces, la justicia de Dios imputada a los seres humanos, la posibilidad de que la justicia de Dios sea imputada, es decir, que un ser humano pueda ser visto como justo delante de Dios, no depende de la ley. La justicia de Dios, vamos a ver que se va a repetir varias veces en el texto, nomás en los 10 versículos que vamos a ver el día de hoy, 10, 11 versículos, por lo menos 9 veces se menciona justicia de Dios o que Dios es justo o que Dios justifica, todo relacionado con la justicia de Dios. Y eso es un tema central en Romanos. Pero cuando dice la justicia de Dios en este contexto, especialmente se está refiriendo a la posibilidad que puede tener cualquier ser humano en ser declarado como justo delante de Dios. Si a ti te preguntan, ¿tú te consideras una persona justa? Bueno, yo sí, yo respeto las leyes de tránsito, no le debo plata a nadie, y etcétera, etcétera. Vamos a dar una serie de argumentos, ¿no? O de repente, bueno, tan justo tampoco soy, porque hay veces que cuando he repartido la torta me he servido más grande el pedazo para mí, no sé. Y tenemos un concepto de lo que es justo, de lo que es injusto, pero frente a un Dios que es infinitamente justo, infinitamente santo, nadie puede presentarse ante Él pretendiendo ser justos, perfectamente justos, con la justicia y la santidad que demanda Dios. Pero hay una posibilidad de ser declarado como una persona justa delante de Dios
sin el requerimiento de cumplir con la ley o las ordenanzas de la ley. Ser visto como justo delante de Dios sin basarse en el cumplimiento de la ley como medio de salvación. Y eso menciona Pablo que ha sido atestiguado por la ley y por los profetas. Cuando en las Escrituras vemos que hablan de la ley y los profetas, se están refiriendo prácticamente a los escritos del Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, todos esos 5 libros son la ley de Moisés, los libros que Dios le encomendó a Moisés que escribiera y que entregara al pueblo. Y después se fueron escribiendo los demás libros del Antiguo Testamento, los libros históricos y los libros de los profetas. Pero todo en conjunto, muchas veces cuando Jesús hacía referencia a las escrituras del Antiguo Testamento, siempre decía la ley y los profetas. Entonces, la justicia de Dios, que es aparte de la ley, fue atestiguada por la ley y por los profetas. Ahora, que la justicia de Dios sea manifestada aparte de la ley, eso no significa que contradiga o que vaya en contra de la ley, o que vaya en contra de los mandamientos. Jesús dijo que toda la ley es buena, todos los mandamientos son buenos, sino que el hecho de que la justicia de Dios se manifieste aparte de la ley significa que no se requiere de la ley o de cumplir con los mandamientos para alcanzar la justicia de Dios, pero esto que atestigua Pablo se da en armonía, en concordancia con lo que ya fue escrito en la ley de Moisés y en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando en Génesis Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo? Y las escrituras dicen, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que por el hecho de creerle a Dios, por tener fe en Dios, Dios lo vio como un hombre justo delante de él. Y Pablo va a tomar eso, lo vamos a ver más adelante cuando sigamos desarrollando Romanos, como uno de los argumentos. Y ya hemos visto en toda esta primera parte de la carta a los romanos, desde Romanos 1:18 hasta Romanos 3:20, hasta la semana pasada, todo ese panorama sombrío, Pablo nos mostraba que tanto judíos como no judíos, todos son culpables ante Dios, y también que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Nadie se justifica por la ley. Ahora la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley. Por eso es que ya en el versículo 3:21 está introduciendo esta transición. Ahora se revela la justicia de Dios ya no como una recompensa. O sea, el poder ser hallados como justos delante de Dios no es el debido pago a algo bueno que haya hecho el ser humano. No es una recompensa por cumplir con la ley, sino que es un regalo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, simplemente porque Dios es bueno y porque así lo quiere hacer. Y así lo dice en el versículo 22, Romanos 3:22. Esta es la justicia de Dios. O sea, esta es la posibilidad de ser declarados como justos delante de Dios. Y eso es maravilloso y ahorita lo vamos a comentar. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo se da la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Y esas son las buenas noticias justamente. Porque ahora ya lo hemos entendido nosotros que somos creyentes cristianos, lo reforzamos y nos alegramos en ello, de que podemos ser considerados como justos delante de Dios por el hecho simplemente de creer en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, cuando sacrificó su vida y derramó su sangre por amor a nosotros, para pagar por nuestros pecados. Entonces hay este énfasis. La justicia de Dios, es decir, la posibilidad de que el ser humano sea declarado como justo delante de Él, es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y para quién es? Para todos los que creen. ¿Y quiénes de los que estamos aquí creemos? Amén. Entonces, son buenas noticias. Como mencioné hace un momento, si la justicia de Dios fuera por medio de cumplir los mandamientos y cumplir la ley, serían malas noticias. De hecho, sería una carga tan grande
Y Jesús le decía eso a los fariseos: ustedes ponen sobre sus seguidores una carga tan grande que ni siquiera ustedes mismos la quieren cargar. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, no hagas 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 esto. Tantos mandamientos, y además, por más bien intencionadas que fueran las personas, aunque quisieran, siempre terminaban fallando en una cosa o en otra. Y bastara que fallaras en un punto, ya te volvías culpable, habías fallado delante de Dios. Pero la buena noticia es esa, que la justicia de Dios no es por nuestros esfuerzos humanos. ¿Y cuántas veces nos faltan fuerzas? ¿Y cuántas veces queremos hacer las cosas de mejor manera para agradar a Dios? Pero la justicia delante de Dios la alcanzamos por nuestra fe en Jesucristo. No por obras, dice Pablo en Efesios, para que nadie se gloríe. Continúa en Romanos diciendo que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción. Es decir, no hay diferencia si alguien es judío o si no es judío. Igual, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Si un judío alcanza la salvación y la justicia de Dios, va a ser porque Jesús murió en la cruz por él. Y si una persona que no es judía alcanza la salvación y la vida eterna, es porque Jesús murió en la cruz por él. Como mencioné la semana pasada, si mi abuelita tan buenita que era está en el cielo, es porque Jesús murió en la cruz por ella, no porque era muy buenita. Y este punto es primordial, el versículo 23. Porque todos pecaron, no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. En la Reina Valera del 60 lo dice de manera muy parecida: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, todos los seres humanos, todos, toda la humanidad completa que ha existido desde Adán y Eva que cayeron en adelante, todos en una cosa o en otra pecaron. Y ese hecho de pecar nos aleja y nos separa de Dios. Y es primordial, y Pablo lo ha estado enfatizando todas estas semanas que hemos estado viendo ese panorama sombrío, cuando hablamos de la depravación generalizada de la sociedad humana. Todos los seres humanos han pecado, todos. Y esto es importante recalcarlo, porque en algunos grupos religiosos muchas veces tratan de enfatizar que las personas buenas se ganan el favor de Dios, que las personas por sus esfuerzos, por ser muy caritativas o por otras cosas, se ganan el favor de Dios. ¿Y qué sucede? Hay ciertos riesgos. Hay personas, por ejemplo, que de repente, y sucedía mucho en provincias, acá en Lima también, pero en tiempos antiguos, las personas con un nivel económico fuerte, de repente, además de la esposa, tenían un amante, una querida. Todo el mundo lo sabía, la esposa se quedaba callada, mantenían la apariencia delante de la sociedad, y el esposo, para no sentirse tan mal por estar en ese pecado, hacía muchas obras de caridad. Entonces ayudaba por acá, ayudaba a los colegios, ayudaba a hospitales, y todo el mundo reconocía públicamente a ese hombre que cómo ayudaba, que qué bueno es, que qué caritativo, etc. Y tienen un nombre a las personas que ayudan así de su dinero y que ayudan mucho. ¿Perdón? Filántropos, exactamente. Pero muchas veces la filantropía, no en todos los casos, pero muchas veces es para callar el peso de conciencia que tenemos frente a otras situaciones en las que no estamos bien. Entonces, todos los seres humanos han pecado y por lo tanto nadie alcanza la gloria de Dios. Nadie es justificado por sí solo delante de Dios, nadie alcanza el nivel de santidad necesario para llegar a Dios. Y es como, y puse una fotito de un hombre saltando, es como si un ser humano intentara llegar al sol de un brinco. Ridículo, ¿no? Bueno, así nadie puede llegar a Dios por sus propios esfuerzos, por cumplir con una religión, por cumplir con la ley, por cumplir con los mandamientos, por cumplir con rituales. Por mucho que se esfuerce, por mucho que salte, por mucho que brinque, no puede llegar a Dios. La única manera de ser hallados justos delante de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuevamente, esas son buenas noticias. Somos justificados, es decir, somos hallados como justos delante de Dios gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Significa gratuitamente. Es decir, no hay
pago que podamos dar al respecto, ni esfuerzo con el que nos podamos ganar la gracia. Y la gracia justamente es eso, es un regalo inmerecido de parte de Dios. Justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación ante Dios es gratuita, no la podemos comprar nosotros mismos, no la podemos merecer, no la podemos lograr por nuestros medios, no la podemos ganar por portarnos bien. Es bueno ser buenitos, pero por eso no te vas a ganar el cielo. Solo podemos obtener la justificación delante de Dios por su gracia, recibiéndola como un regalo. Y la palabra de Dios lo afirma en repetidas oportunidades. La salvación es un regalo gratuito de Dios y esas son las buenas noticias. Ahora, la redención que es en Cristo Jesús. Muchas veces habremos escuchado la palabra redención y quizás sea bueno un poco reafirmar. Todos tenemos una idea de lo que es la redención, pero redimir más exactamente significa algo así como comprar aquello que ya antes te pertenecía. Dios creó al ser humano, pero cuando el ser humano pecó, le entregó el señorío de la creación y de su propia vida al enemigo, a Satanás. Y Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo y Satanás tiene señorío sobre los seres humanos. Y Jesucristo, al morir en la cruz y derramar su sangre, pagó el precio. La paga del pecado es muerte. Y con ese precio pagado, Jesús vuelve a comprar a todos aquellos que por fe creen en Él, los vuelve a comprar para Dios. Vuelven a comprar lo que le pertenecía anteriormente, su creación, los seres humanos. Jesús con su sangre pagó ese precio que fue generado por la deuda del pecado, por la cual nosotros estábamos lejos de Dios y perdidos. Pero Jesús nos ganó para Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración, versículo 25, como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a Él, a Jesús, como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Una demostración de esa posibilidad de ser declarados justos delante de un Dios que es infinitamente santo. Y es a Jesús el único que podía derramar su sangre en favor de la humanidad. Cuando Juan tiene esta visión del trono de Dios en el reino de los cielos, en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, y uno de los ancianos aparece con un libro y todos en el cielo no se encontró nadie, ni en el cielo ni en la tierra nadie que fuera digno de tomar el libro, ni siquiera tocarlo, ni de desatar sus sellos, y se halló que únicamente el cordero inmolado, que estaba allí en la presencia del trono de Dios, era el único que fue digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. Entonces, solamente Jesucristo fue el único, siendo Dios que se hizo hombre, 100% Dios que se hizo 100% hombre, no dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana, pero siendo 100% hombre, nació sin pecado, ya sabemos cómo nació, y vivió una vida perfecta. Cumplió con todos los requerimientos de la ley y no falló nunca en ningún punto. Entonces, al ser Él, el Cordero de Dios perfecto y sin mancha, frente a todos los seres humanos de la humanidad, Él era el único capaz de poder ser el que pudiera dar su vida para derramar su sangre para expiación del pecado de los demás, es decir, para quitar la culpa del pecado. Porque ya Dios lo había dicho desde el mismo principio de la humanidad, que si desobedeces, le dijo a Adán, si comes del fruto, ciertamente morirás. Y la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, antiguamente se derramaba la sangre de un animalito sobre el propiciatorio que estaba en el arca del testimonio, en el lugar santísimo. Entraba el sumo sacerdote una vez al año y, sacrificando un cordero sin mancha, derramaba la sangre encima del propiciatorio para que Dios sea propicio a los pecados del pueblo. Pero ahora, por medio de Jesucristo, con un solo sacrificio
por todos los tiempos, con el derramamiento de la sangre de Cristo, por la fe en esa sangre derramada, ahora Dios es propicio a nosotros. Ya no nos ve como pecadores, sino que pasa por alto nuestro pecado. Y la palabra pasar por alto es la palabra Pesaj, que es la palabra hebrea para Pascua. Jesús es nuestra Pascua y pasa por alto nuestros pecados. Jesús es nuestra verdadera Pascua. Versículo 26, con el propósito de manifestar su justicia. Noten cuántas veces menciona la palabra justicia, justo, justificador en este versículo. En todos los versículos que hemos estado viendo y que vamos a seguir viendo, la palabra justicia o el tema de la justicia es recurrente en esta sección de Romanos y en todo el libro de Romanos, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Cuando habla de la justicia de Dios, cuando se trata de Dios, es que Dios es infinitamente justo. Cuando Él imparte justicia, es infinitamente santo y recto en la justicia que imparte. Pero también menciona la justicia de Dios como esa capacidad que mencioné hace un momento de declarar justos a aquellos que tienen fe en Jesucristo como un regalo de Él. Pero es justo que Dios declare justos a alguien simplemente porque quiere y le permite entrar al cielo así, gratuitamente. Sí es justo porque Jesús paga el precio del pecado. Alguien tiene que pagar el precio del pecado y eso lo hizo Jesucristo. Y ahí se cumple la justicia de Dios. Manifiesta su justicia en el tiempo presente para que Él sea justo y a la vez justificador. O sea, Dios no deja de ser justo nunca. Pase lo que pase, haga lo que haga, suceda lo que suceda, Dios nunca deja de ser justo. Y Él es el único que imparte justicia a la perfección y el único que puede justificar a aquellos que tienen fe en Jesucristo, como es el caso de nosotros que estamos aquí presentes, gracias a Dios. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Está excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de las obras? Jamás. Más bien por la ley de la fe. Creo que eso es importante. Una de las razones por las cuales Dios ha permitido que las cosas sean de esa manera, que el ser humano no se pueda salvar a sí mismo. Primero porque es imposible. El ser humano no puede cumplir con todos los requerimientos de un Dios perfecto y santo y absolutamente justo, y por eso no se puede salvar a sí mismo. Pero además el ser humano en pecado tiende al orgullo pecaminoso, a la soberbia. Y entonces si hace algo bueno, dice, claro, porque yo soy muy buenito, claro, porque yo no hago esto, yo no robo, yo no miento, yo ayuno, yo hago una cosa, yo hago la otra. Y el ser humano tiene esa tendencia a enorgullecerse y a sentirse, en ese orgullo, sentirse superior a los demás. No como esos pecadores cochinos que están por aquí y por allá. Pero cuando es únicamente Dios el que justifica, no gracias a nuestras obras, sino por lo que Él ha hecho. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Solo creer en Jesucristo. Entonces ya no hay posibilidad de jactancia. ¿Dónde está la jactancia? Está excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por las obras nadie se puede salvar. O sea que está excluida toda posibilidad de que el ser humano se enorgullezca sobremanera por el hecho de hacer cosas para Dios o en favor de Dios, sino que la jactancia sea excluida por la ley de la fe. Dios es quien hace todo, Él es el que salva, Él es el que justifica por medio de la fe en Jesucristo, y en ese proceso o acto de salvación por el cual, por medio de nuestra fe, creyendo en Jesucristo, alcanzamos la justicia de Dios, es algo de lo que no podemos alardear por habernos salvado, porque no fue gracias a nosotros, no fue gracias a obra humana. Solo queda humillarnos y aceptar su regalo de salvación. Así que consideramos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Y esto es como un versículo para que nos lo memoricemos o lo tengamos presente en nuestra vida cristiana y de repente en algún momento en que conversemos, no digo que discutamos con personas de la religión tradicional o de algún tipo de movimiento
pseudo cristiano donde enfaticen las obras o el cumplir los mandamientos o el cumplir con la ley de Moisés o con los rituales judíos. Cuando alguien insiste eso, no se trata de discutir, pero el apóstol Pablo dice que estemos preparados para presentar con mansedumbre una respuesta adecuada a cualquiera que quiera saber de la fe que hay en nosotros. Entonces, nuevamente, no hay obra, ni ley, ni mandamiento, ni religión, ni esfuerzo o cosa alguna que podamos hacer para justificarnos delante de Dios. Solo la fe en Jesucristo permite nuestra justificación. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? O sea, de los judíos y de los no judíos. Por supuesto, también es Dios de los no judíos o de los gentiles. Porque hay un solo Dios. Que ustedes los cristianos enseñan que hay tres dioses. No enseñamos que hay tres dioses. Hay un solo Dios. Lo afirma el Antiguo Testamento y lo afirma el Nuevo Testamento. Hay un solo Dios. Pero la Biblia enseña que el Padre es Dios. Y la Biblia enseña que el Hijo es Dios. Y la Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. Pero al mismo tiempo no dice que haya tres dioses. Entonces tenemos un solo Dios que existe eternamente en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en una perfecta armonía. A muchos se les hace difícil digerir ese razonamiento. Pero, por ejemplo, ¿recuerdan cuando en Génesis, y después Jesucristo cita, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne? Y Jesús dice, pues ya no son dos, ahora son uno. La palabra hebrea, cuando dice serán una sola carne, es la palabra ejad, que significa uno, unidad. Entonces, el hombre y la mujer, cuando se unen, se vuelven una unidad, ya no son dos, ahora es uno, ejad. Y en Deuteronomio capítulo 6, cuando dice Dios es uno, Dios es ejad. La misma palabra hebrea que se usa cuando el hombre y la mujer se unen para ser un uno. Dios es uno, Dios es ejad. Entonces, si puedo comprender que Jesús dice, ya el hombre y la mujer son uno, ya no son dos, y que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, si puedo tener ese concepto en una situación tan humana, ¿cuánto más Dios es perfectamente uno, perfecto en unidad y en armonía, siendo un solo Dios, existiendo eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pero algo importante es que el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, Dios Padre no es el Espíritu Santo, para que no pensemos que el Hijo es una manifestación del Padre. O sea, el Padre dejó el cielo y se vino acá a la tierra, y después Jesús subió al cielo, mandó su Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Jesús. No, son tres personas en una perfecta unidad. Personas de la deidad, no personas humanas, personas de la deidad. Y Jesucristo fue el único que tomó forma humana. Un solo Dios, quien justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y mediante la fe a los de la incircuncisión, es decir, a los no judíos. Tanto judíos como no judíos, todos son justificados únicamente por la fe, por ese único Dios que creó todo el universo. Solo hay un Dios en el universo, el creador de todos los seres humanos, y crean o no crean en Él, los que quieran ser salvos, sean judíos o no judíos, serán justificados únicamente por fe y no por obras. Luego, versículo 31, y con ese versículo terminamos. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Esa es una frase típica de Pablo en sus cartas, especialmente en Romanos. De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Así que la fe no niega ni anula la ley, sino que la reafirma, la ratifica, la corrobora. Algunos afirman equivocadamente que los creyentes cristianos desestimamos la ley de Moisés, que la hacemos a un lado y la desobedecemos. Pero no es así, sino que hemos entendido que el cumplimiento de la ley no da salvación. Y la observación religiosa de la ley no nos hace mejores cristianos delante de Dios. Porque te esfuerces mucho en practicar todos los preceptos de la ley de Moisés y guardes el Shabbat y guardes las fiestas judías. Y hasta eso es un error, porque en las fiestas judías los judíos tenían la obligación de peregrinar a Jerusalén.
En la actualidad, ¿quién peregrina a Jerusalén? Y encima peregrinaban a Jerusalén porque ahí estaba el templo. Y hace 2000 años que no hay templo, casi 2000 años que no hay templo en Jerusalén. Entonces no hay a dónde peregrinar. Ahora, los judíos como nación históricamente han seguido guardando las fiestas, perfecto, pero de ahí querer obligar a los nuevos creyentes a guardar las fiestas para alcanzar la justicia delante de Dios, no es así. Hemos entendido que esa observancia religiosa no nos hace mejores delante de Dios. Y entendemos que la ley, con sus regulaciones y observancias, lo que nos muestra es que Dios es santo y que es imposible cumplir con la ley a cabalidad, los 613 aproximadamente mandamientos que hay en la ley de Moisés. Y como no podemos cumplirla toda a la perfección, la ley nos ayuda a demostrarnos que necesitamos a gritos de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Así que la ley nos lleva a darnos cuenta de que somos pecadores, que necesitamos una salvación, que únicamente la podemos alcanzar por medio de ¿quién? Por nuestro Señor Jesucristo, que nació y vivió sin pecado. Y fue el único, Jesucristo fue el único en toda la historia de la humanidad que cumplió con toda la ley a la perfección. En 2 Corintios 5:21 Pablo dice, al que no conoció pecado, a Jesús, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esa es la doble imputación que hay cuando creemos por fe en Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón para convencernos de que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, y le hacemos caso al Espíritu Santo, le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y reconocemos a Jesucristo como Señor y como Salvador, en ese momento nuestros pecados pasan a Jesús, quien pagó por ellos en la cruz. Y la justicia de Jesús pasa a nosotros. Jesús, que fue santo, perfecto y sin mancha, nos imputa su justicia para que nosotros seamos hallados como justos delante de Dios. Jesús tomó nuestro lugar y nosotros tomamos el lugar de Jesús. Y cuando Dios nos mira, mira a su Hijo Jesús en nosotros. Qué tremendo privilegio que muchas veces no tomamos en cuenta. Así que cuando creemos en Él, nuestros pecados pasan a Él, que fueron pagados en la cruz con el castigo que Él no merecía. Y de manera inversa, su justicia pasa a nosotros, que no la merecemos, pero pasa a nosotros. De esa manera, la ley no fue quitada, no fue abolida, sino que fue cumplida de acuerdo a la justicia de Dios. Jesucristo cumplió con toda la ley. Entonces tenemos esas buenas noticias para nosotros, pero también son buenas noticias para compartir, porque vamos a compartir de nuestra fe. Y van a haber personas que van a decir, no, yo no me puedo acercar a Dios. Yo he tenido amigos que me han dicho eso. Yo no me puedo acercar a Dios porque yo soy muy pecador. En este momento yo estoy trabajando y en la empresa que estoy trabajando, a mí me obligan a que invite a comer a los jefes de compra de las empresas y que les invite su cerveza y que les pague su recutecu para que nos acepte el contrato y todas esas trampas. Así que por ahora no puedo ser cristiano. Bueno, lo importante es que reconozca que es pecador, que se arrepienta de sus pecados y después el Señor obrará en todas las cosas de su vida que tenga que hacer. Buenas noticias para comprender. Dios nos hace justos delante de Él por medio de nuestra fe en su Hijo Jesús y no por cumplir con esos más de 600 mandamientos que hay en la ley de Moisés. Ahora, si los judaizantes, porque son bien cargosos, seguramente tenemos amistades en Facebook por ahí que tengan ese plan de insistir en que los cristianos debemos cumplir con la ley. Tenemos amigos conocidos que se han pasado a ese lado judaizante. Si los judaizantes se quieren justificar delante de Dios por cumplir con todos los mandamientos, allá ellos, qué lástima por ellos, porque nunca lo van a lograr. Nadie se va a poder justificar delante de Dios. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, como acabamos de leer en Romanos 3:28. Amén y amén.